Buenos días. Queremos agradecerle a Javier su visita a la Universidad de Puebla. Y es que vamos a pasar las imágenes. Y muy brevemente, antes de empezar el seminario, quisiera presentar un poco sobre Javier. Nació en Torreón, Coahuila, el Padre Prado, el 1 de julio del 59. Ingresó a la Compañía de Jesús en 1980. Estudió la licenciatura en Filosofía y Ciencias Sociales en el Instituto Libre de Filosofía, la licenciatura en Teología en el Colegio Máximo de Cristo Rey, la maestría en la Universidad de Filosofía también en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, y el doctorado en Filosofía en la UNAM. Actualmente es vicerrector académico de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Se ha especializado en filosofía y de manera particular en ética, y ha publicado libros en torno al tema ético. El último de ellos, al cual están todos invitados, será la presentación esta tarde a las 3 en este mismo lugar. Y el primero de ellos, bueno, presentamos un poco los libros que tiene publicados para hacer la propaganda. El primero de ellos es en 1999, Ética, Profesión y Medios, la apuesta por la libertad en el éxtasis de la comunicación. En el año 2000, Ética sin disfraces, una aproximación a la antropología, la cultura y la ética de nuestro tiempo. En el 2001, Fernando Sabater, Grandeza y miseria del vitalismo. En el 2004, Salomón en la encrucijada, 3 dilemas éticos. En el 2007, Sueños diurnos, 2006-2007. En el año del 2008, El marido, Don Juan y Narciso, la ética y la estética de la posmodernidad. En el 2009, Darwin, Rorty, Berzón y las neurohumanidades. En el 2011, Temperatura propia, ética y estética, fundamentos, que es el que se presentará esta tarde a las 3. Con otros autores, Globalización y ética, Moral indolora y disolución de los valores en efectos sociales de la globalización, Humanismo cristiano y vitalismo, en la apuesta por el ser humano, Humanismo cristiano y humanismos del siglo XX. Además de numerosos artículos en las revistas Acequias, Magistrales, Arteleta, Brecha. Muchas gracias, Javier. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, a todos ustedes, a Tere, al equipo de Reflexión Universitaria. Estuve aquí hace unos meses, pero me tocó el temblor, entonces no alcanzamos a presentar el libro. Esperemos que ahora no nos toque temblor y estemos muy a gusto. Les presento aquí a Luis Manuel Román, compañero mío, viene de la Universidad de Chapingo, él también es doctor en filosofía, aunque él incursiona en temas más relacionados con Federico Nietzsche, que los que yo trabajo, pues sabe también del tema y en su momento intervendrá. Pues gracias por aceptar estar aquí con nosotros, Luis Manuel. Yo le entendí que es un seminario, entonces mandé un par de lecturas, explico un poco por qué esas lecturas, hago una pequeña introducción al asunto y de inmediato entramos al seminario con la dinámica que les vaya proponiendo, y si quieren que sea otra la dinámica, pues me van diciendo, ¿no? Me preguntaban que si iba a presentar algo en PowerPoint. No voy a presentar nada en PowerPoint, porque pues se trata de que todos hablemos, intervengamos, digamos lo que pensamos de este tema. Entonces les decía yo que no voy a hablar nada del libro que se va a presentar en la tarde, más bien me voy a concentrar en la lectura que ustedes hicieron del libro Justicia de Michael Sandel.
Michael Sandel, que por cierto, ojalá acepte la invitación de Libero México a estar el año que entra en los 70 años de Libero México en un seminario internacional de esto, de ARU, de formación humana. Esperemos que venga. Es un gran profesor de Harvard, muy reconocido, como profesor está muy reconocido, muy bien evaluado, como nosotros, muy bien evaluados. Y también, bueno, un experto en estas cuestiones de ética. Tere me decía que hablara de ética y yo preferí concentrarme en el tema de la justicia, que es un tema ético, aunque también es un tema de filosofía política, y eso nos mete un poco en problemas porque quisiéramos abordarlo más desde la ética, más que desde la filosofía política. Entonces resolví darles a leer 2 capítulos del libro Justicia de Michael Sandel. Este profesor Michael Sandel, de las distintas corrientes de ética que ustedes conocen, él pertenece al bando comunitarista. Ahorita explico un poquito más eso. En ética, bueno, pues ahorita están los liberales y están los comunitaristas, peleados a muerte, a veces se hablan, a veces no se hablan. Por ejemplo, en el caso de Adela Cortina, tiene que platicar con su marido, que es más aristotélico, que es Jesús Conil, si no, pues el divorcio sobrevendría. Entonces, a veces se hablan, a veces no, dependiendo de cómo estén de ánimo. Entonces, en ética, o en los últimos años, se han dividido los 2 bandos, los liberales, más cercanos a John Rawls, a Kant, etc., y los comunitaristas, más cercanos a Aristóteles y a Hegel. Entre los comunitaristas más connotados que ustedes conocen, pues está Charles Taylor, un canadiense, está obviamente MacIntyre, el escocés, que es quizá el más reconocido por el libro Tras la Virtud, y está este comunitarista que es Michael Sandel, aunque él no se define directamente como comunitarista, en el libro sí alcanza a decir que es de ese bando. Él más bien prefiere decirse que yo soy republicano, no en el sentido de Romney, el del debate de ayer, no es el republicanismo, sino el republicanismo de Juan Jacobo Rousseau, que está, bueno, en el origen de la desigualdad y en el contrato social que ustedes también conocen. Entonces él pertenece a ese bando, Sandel, y en el libro, pues desde el principio enseña sus cartas, dice hay 3 posturas en la ética: la postura utilitarista, la postura liberal y la postura nuestra. Y en el último capítulo que ustedes leyeron, ahí dice claramente: yo soy de la tercera postura, que es la cercana a la Aristóteles, virtud y buena vida. Lo dice, incluso habla de que son conservadores los de este tercer bando, y sí, es una corriente más conservadora. Sin embargo, no porque sea conservadora no va a tener alguna propuesta para nosotros en nuestra área de revisión universitaria. Para Ibero Puebla tiene una propuesta, y aquí, como todos somos libres, podemos decir: no, ¿sabes qué? A mí me convence más la postura liberal, o me convence más la postura utilitarista. El libro se compone de 10 capítulos. Como ustedes no tuvieron la suerte de tener todo el libro, porque pues además está muy caro, entonces les voy a leer rápidamente el título de los 10 capítulos, como para que se imaginen por dónde va. Lo comento también un poco. Ustedes leyeron el capítulo Hacer lo que es debido, que es el primero, y el capítulo La justicia y el bien común, que es el último, el 10º. Levanten la mano quienes alcanzaron a leer los 2 capítulos. Bueno, ustedes 4 que están levantando mano me van a ayudar más que los demás, porque entonces sí, no va a ser casi difícil hacer seminario. Entonces vamos a tener que hacer una pequeña exposición entre los 5, ustedes 4 y yo, de los 2 capítulos. Yo pensé que sí lo habían leído todos. Me complica un poco más las cosas, pero ahorita nos vamos a sobreponer a este golpe, que no lo imaginaba yo que no los hubieran leído, pero no se preocupen. Ahorita vamos a tener que dedicar una media hora del seminario a exponer lo de los 2 capítulos. Entonces, el primer capítulo, Hacer lo que es debido, nada más es una presentación con casos muy concretos. Esa ventaja tiene Sandel sobre cualquier otro filósofo,
que él pone demasiados ejemplos, a veces excesivos, y ejemplos pues que nos dividen. Habla desde las células madres hasta el aborto, pasando por el tema de si hay que pedir perdón o no por los crímenes históricos que hemos cometido en el pasado contra los esclavos negros en Estados Unidos, etc. Entonces son muchos los ejemplos que él pone, y eso ayuda mucho al lector, porque entonces no nomás es teoría. Y el capítulo primero dice, mira, yo voy a hablar de esto, eso es todo, y pone algunos ejemplos. Y el último capítulo, que ahorita lo vamos a exponer también, es donde ya él se define, dice, bueno, he presentado 3 posturas y yo soy de la tercera postura, y considero que la tercera postura debe hacer esto y esto y esto para que Estados Unidos mejore como nación. El debate de ayer entre Obama y Romney, pues ahí menciona la postura de Obama, cómo piensa que Obama está más cercano a la postura de él, comunitarista, republicana, y bueno, ya lo debatiremos. El segundo capítulo de este libro pues es la presentación del utilitarismo, porque es una de las 3 posturas. Él le llama bienestar a esta postura. Bienestar, libertad y virtud, son las 3 palabras que utiliza. Pero cuando dice bienestar está pensando en el utilitarismo. Ya hablaremos un poquito de esto en su momento, ahorita que tratemos de exponer los 2 capítulos. Los 2 capítulos. Entonces el capítulo 2 lo dedica a presentar el utilitarismo de una manera muy crítica. No es tan terso el modo como presenta las posturas de Bentham y las de Mill, sino que él al final pues termina diciendo, esta no es la salida, el utilitarismo, para hablar de justicia. El capítulo tercero ya empieza a hablar de los temas que tienen que ver con, se conoce como libertarismo en filosofía, pero más o menos equivale a las posturas liberales en general, lo que conocemos como liberalismo, desde Nozick hasta John Rawls, desde el ultraliberal que habla del Estado mínimo, etcétera, hasta John Rawls que habla de la igualdad como necesaria para que el liberalismo se sostenga. Entonces el capítulo 3 se dedica a eso. El 4 hace ahí una especie como de digresión para hablar del mercado y la moral, y problematizar todavía más el libertarismo con muchos ejemplos, y para poder pasar al capítulo 5, que es donde presenta los fundamentos del libertarismo desde Manuel Kant. Discute mucho con la postura de Kant, el imperativo categórico, el deber por el deber, etcétera, etcétera, todas estas cosas que ya medio conocen ustedes. Y luego en el 6º se concentra en John Rawls, que es un seguidor de Kant, pero aplicando las teorías kantianas a la justicia. Entonces es la justicia desde John Rawls, el famoso liberalismo igualitarista, que es un libro del 71, el de Rawls, el de Nozick es del 74, del siglo pasado, pero que ha sido un libro muy importante para actualizar Kant en el tema de la justicia, que Kant sí dijo cosas sobre la justicia, pero no al modo como las presenta desde esta postura contractualista John Rawls. 7º capítulo vuelve a ser una especie de digresión antes de entrar a Aristóteles y el comunitarismo, con argumentos sobre la acción afirmativa, así se titula el 7º capítulo, con muchos ejemplos, pues como para hacernos ver que no se sostiene el utilitarismo ni el libertarismo, que hace falta otra teoría para que se resuelva el problema de la justicia en todos estos terrenos, que a veces no solo son terrenos relacionados con lo económico. Uno pensaría en justicia y piensa inmediatamente en economía, y él sí pone ejemplos de economía. De hecho, el capítulo que vamos a exponer ahorita pues habla sobre el rescate bancario y las primas y todo esto que se dio en Estados Unidos y también aquí en México con el famoso FOBAPROA. Luego el capítulo 8 pues ya es la presentación de Aristóteles, lo titula ¿qué se merece cada cual? Porque en Aristóteles la justicia distributiva está relacionada con una cosa muy particular que se llama mérito, y que no la aceptan los utilitaristas, sobre todo los libertaristas, no aceptan que la justicia tenga que definirse según el mérito de cada uno. Entonces ahí presenta Aristóteles para cerrar con el capítulo 9, que nos debemos los unos a los otros, los dilemas de la lealtad, donde trata de poner bien en práctica con muchos ejemplos el
comunitarismo que él defiende, sostiene, propugna, etcétera, en este librito. Y cerramos con su definición de justicia y bien común, justicia relacionada con bien común, el tema del comunitarismo, que es el que nos interesa. Ese es, sí quise detenerme en todo lo que es el libro para que después, si alguno de ustedes quiere profundizar, no solamente en su fuero interno, sino con sus estudiantes, pues lo puede hacer, porque es casi esto un libro de texto, con las tres posturas. Y aquí es donde entro yo. Yo escribí Salomón en la encrucijada hace ya algunos años, y el capítulo 3, de los 3 capítulos que trae este librito, que se titula, tiene un título muy largo, se titula Justicia Solidaria o Liberalismo Ultranza, y entonces yo hago una propuesta en el título, digo liberalismo igualitario y libertad real para todos. Y aquí es donde entra el problema, porque yo me estoy ya decantando en este libro por la postura 2 y Sandel es de la postura 3. Es decir, yo en este libro estoy tratando de negociar con el marxismo analítico y con John Rawls, y el marxismo analítico no está citado aquí para nada en este libro. No dice Sandel que esté mal ni que esté bien, pero al momento de no mencionarlo, pues es que está tomando una posición sobre él. Libertad real para todos es la postura marxista analítica de Van Parecht y Van der Been. Liberalismo igualitario es la postura libertaria de John Rawls, que es el que menciona Sandel en este libro. Entonces sí quería señalar que en este libro yo presento los planteamientos utilitaristas, los planteamientos comunitaristas y los planteamientos liberales, pero añado un cuarto planteamiento que no está en el libro de Sandel, que es el planteamiento marxista analítico. El tema del subsidio universal garantizado está en este libro. Voy a tratar de no contaminar lo que dice Sandel con lo que está aquí, y al final diré yo, como para cierre, por qué me incliné más por el liberalismo igualitario y por la conciliación con algunas posturas que tienen que ver con el marxismo analítico, para que como lo dije, para no contaminar el debate con las posturas de Michael Sandel. Bien, hasta aquí alguna pregunta antes de la exposición que vamos a hacer los 5 que tuvimos la oportunidad de leer esos 2 capítulos. ¿Alguna pregunta de lo que vamos a hacer o de lo que acabo de presentar? ¿Comentario, duda, inquietud, cuestionamiento? Sí, hay una inquietud, es el tema, quizá yo lo tengo implícito, pero me gustaría que lo explicitaras. ¿Por qué el tema de la justicia en este momento tan importante, ¿no? ¿Por qué traer a cuento el tema de la justicia? Sí, no quise yo abundar en eso, porque bueno, pues el tema de la justicia siempre va a estar vigente, presente. Pero bueno, pues dada la situación que estamos viviendo en el país, donde se ha puesto el énfasis en el tema de la seguridad y se ha olvidado un tanto el tema de la desigualdad y la pobreza y miseria del país, y como dado que Sandel, sobre todo en estos capítulos que estudiamos, sobre todo en el último, en el 10º, insiste en que el problema en Estados Unidos es la desigualdad, pues se me hacía importante pues poner la mirada, fijar la mirada ahí. Pero no es porque ahorita, que hoy este momento sea un momento para pensar especialmente la justicia. No, siempre ha sido importante pensar en la justicia. Luego, esta universidad, la Ibero Puebla, pues tiene un ideario y una filosofía educativa que está emparentado con el carisma actualizado de la Compañía de Jesús, que incluso en este libro, en el capítulo 3, el epígrafe es el siguiente, dice, con eso ya contesto, dice, el epígrafe dice, ¿qué significa hoy ser compañero de Jesús? Comprometerse bajo el estandarte de la cruz en la lucha crucial de nuestro tiempo, la lucha por la fe y la lucha por la justicia que la misma fe exige. Esto ya se lo saben ustedes de memoria,
está tomado del decreto 2 de la Congregación General 32 de los jesuitas. Poncho, Gabriel, etcétera, lo conocen mejor que yo. Entonces ahí está llamado a que no solo los jesuitas, sino las universidades confiadas a la Compañía de Jesús pongan el énfasis en la justicia que la misma fe exige. Entonces, por los dos lados estamos llamados a reflexionar esto, no hoy, 17 de octubre, sino siempre, por el lado de la actualización de este carisma de los jesuitas, que es también de las universidades confiadas a la Compañía de Jesús, y por el lado de la situación, no estamos haciendo ética de situación, que la podríamos hacer, tan grave que vivimos en un país con tanta desigualdad, con un autor que insiste en la desigualdad en Estados Unidos, pero que no conoce el estado de desigualdad que hay en este país, donde un porcentaje muy bajo de gente adinerada tiene un porcentaje muy alto del Producto Interno Bruto y hay 60 millones de personas en pobreza y en miseria. Acabamos de tener el seminario en la Ibero México de lo que se llama CEAPE, que es el Centro Estratégico de Acción, Campo Estratégico de Acción de Pobreza y Exclusión, y se dijeron cosas tales que en la prensa han estado atacando a la Ibero México, sobre todo en un periodicucho que se titula 24 Horas, han estado atacando a la Ibero México, pues confundiendo las cosas, que porque ahí estuvieron los rectores que hablando contra el gobierno y contra Peña Nieto y que quién sabe qué. Entonces están atacando en la prensa porque se manifiestan los actores sociales, políticos de nuestras universidades en un seminario itinerante, que es el 10º, que se hace hasta donde sea cada año, ¿verdad? Cada año se hace el seminario. Bien, con eso creo responder, ¿no? O sea, pude haberme concentrado en otro de los temas éticos, que hay muchísimos, incluso ética aplicada, que es tan importante. Pero me concentro más en la justicia, con un autor que hace mucha ética aplicada, porque son excesivos los ejemplos, como digo, que nos pone este autor, para decirnos, por ejemplo, en el caso del préstamo de útero, ¿qué es lo justo? Ah, caray, pues como que el préstamo de útero, pues ¿qué es eso? Pues ahora andan con esa onda en la bioética. Entonces se mete al tema de la justicia en la bioética, y así lo hace en todos los terrenos de la ética. El terreno de si, en el capítulo 1 creo que lo hace, de qué es lo que toca, si utilizar mercenarios para tomar Irak por asalto o Afganistán, o mejor el servicio profesional, militar profesional, o qué. Entonces se mete a esos temas que en Estados Unidos a lo mejor son candentes, aquí no, nosotros no estamos tomando Irak ni Afganistán. Pero a esos temas tan concretos yo pude haber dicho, vamos a hacer un seminario de ética aplicada, o vamos a hacer un seminario sobre la felicidad, que es el tema del libro que vamos a presentar en la tarde, o vamos a hacer un seminario sobre las virtudes, o vamos a hacer, no, sobre la justicia, otra vez el tema de la justicia, que no está lejos de los otros temas, porque finalmente es ética y es también filosofía política. ¿Alguna otra intervención antes de presentar los dos capítulos? Sí. Sí. En efecto, este valor de la justicia es vigente en estas doctrinas éticas contemporáneas, el utilitarismo, el liberalismo, el comunitarismo, como lo acaba de referir Javier, pero pues tiene su antecedente en la polis griega. Bueno, y aquí también hiciste referencia a Aristóteles. La justicia como bien supremo en la polis griega hizo justamente este estado griego junto con la templanza. De ahí entonces que haya tenido que ser retomado siempre por los filósofos posteriores
no solo Aristóteles, sino también Platón. De hecho, se dice que toda la filosofía moderna y contemporánea no es más que una continuidad de esta filosofía griega. Y por supuesto, el valor de la justicia está contemplada en toda la filosofía posterior a la griega. Fue tan importante este valor de la justicia en los griegos que plantearon también Platón y Aristóteles, a partir de este valor, su filosofía política. Ahí tenemos la República de Platón, por una parte, y también en la propia ética de Aristóteles está contemplado este valor de la justicia como el justo medio. Y de alguna manera pues ha sido retomado este valor en estas éticas o en estas temáticas sobre la justicia, en estas éticas que acaba de mencionar Javier. Vamos. Qué bueno que dijiste eso, Luis Manuel. Vamos a tener un momento en el debate que vamos a hacer de referirnos muchísimo a Aristóteles, porque pues es el autor de referencia de Sandel, y la República de Platón en algún momento también. Tendremos que decir algo más. ¿Algo más antes de pasar a la exposición? Sí. Bueno, solamente un pequeño comentario. Imagino que ya cuando platico contigo te puso al corriente. O sea, este tema también tiene que ver, con una propuesta desde Laru, es dilemas éticos de la convivencia humana. Ese es uno de los ejes. Y ahí tenemos pues varias materias. Una de ellas es cartografía de la exclusión, la hemos llamado así, que tiene que ver pues, con todos los excluidos, y bueno, ya evidentemente desde una perspectiva, puede ser mundial, pero especialmente desde México, ¿no? Tenemos otra materia que se llama Educación para la Paz y la Justicia. Hemos planteado otra que es dilemas de la bioética y la biotecnología, dilemas éticos del desarrollo, el tema de las familias, ¿no? Todo el planteamiento que hay ahí, y el tema de derechos humanos. Bueno, estas son las 6 materias que conforman este eje de dilemas éticos de la convivencia humana. Bueno, solamente para comentarlo, y que ya el próximo semestre ya iremos poniendo los énfasis en cada una de estas materias. No, muy bien, me contextualiza todavía más. De hecho, 2 cosas todavía previas a la exposición, y son 2 referencias a los 2 filósofos que decía Rebeca de Alba, que vivían en la escena española, Ortega y Gasset. No sé. Es broma, es que Rebeca de Alba decía que eran 2 filósofos. No, Ortega y Gasset decía 2 cosas. Una, su teoría de la verdad, que tiene que ver con una palabreja que es complicada, perspectivismo. La teoría de la verdad de Ortega es el perspectivismo, y siempre me ha llamado la atención la solución que él da, porque el perspectivismo quiere decir que aquí en esta aula damos 30 perspectivas sobre el tema de la justicia. Hay 30 perspectivas en esta aula, un poco más, son más de 30. Y entonces la complementariedad de las perspectivas es lo que nos va a acercar a la verdad. Suena un poco eclecticismo. No necesariamente Ortega está pensando en el eclecticismo, pero está pensando en la riqueza de cada uno de los aportes de nosotros en el tema de la justicia. Si hiciéramos una encuesta antes de empezar, a lo mejor aquí hay, de los 30, hay 7 que son comunitaristas, implícitos, a lo mejor no explícitos, no confesos. Hay 7 marxistas, hay 4 hegelianos, hay 5 utilitaristas, y hay 3 kantianos, hijos de Adela Cortina como Tere. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues está bien, porque todas esas perspectivas tienen su riqueza.
no se trata tampoco de un relativismo, o sea, se trata de argumentar mi postura frente a las otras, pero lo importante en el aula, ahorita que tú decías de las materias, es que yo haga el énfasis en la justicia. Si yo soy comunitarista o soy marxista, pero que no pierda de vista el tema de la justicia, porque mal haríamos de presentarle a los muchachos de manera un tanto impositiva, doctrinaria, etcétera, temas que no tienen que ver tanto con la justicia e imponerlos, para que los muchachos se vuelvan todavía más egoístas, menos altruistas, más injustos a la hora ya de que sean profesionistas, etcétera. O sea, estamos entendiendo que todos tenemos buena intención en el aula y que estamos defendiendo una teoría con ciertas razones. A lo que voy es que no hoy, pero pues cada quien va en su vida definiéndose hacia un lado o hacia otro, no solo en ética, sino en la profesión misma. A lo mejor aquí hay psicólogos que son más cercanos a Jung, psicólogas que son más cercanas a Freud, y psicólogas, aquí está Poncho, más cercanos a Lacan. Bueno, pero lo importante es que argumentes tu postura, o sea, a lo mejor yo que no descalificar, que luego nos volvemos muy sectarios y decimos, mira, esos son de derecha, porque andan con Aristóteles o porque andan con... No se trata de poner los calificativos, sino de complementar las perspectivas. Y aquí entra la segunda teoría de Ortega. Ortega dice que las ideas se tienen y en las creencias está. Todos los que estamos aquí tenemos nuestras creencias, inamovibles. Entonces, y los muchachos también, los estudiantes también traen sus creencias más frescas, más movibles que las nuestras. Entonces, y las ideas se tienen, pero no se está en las ideas, se está en las creencias. En las creencias uno se instala un buen rato. Entonces, aquí hay unas creencias sobre el tema de la justicia, de los 30 que estamos aquí, unos creemos más en esto, otros creemos... Ahorita que habló Luis Manuel, se notó que él cree mucho en el rollo de la polis griega, se le notó. Si no hubiera echado otro rollo, no mencionó a John Locke, que es un gran teórico de la libertad y también de la justicia, aunque sea más liberal. Él no lo mencionó, no mencionó a Carlitos Marx, etc. Él cree más en eso y tiene más argumentos ahí. Está bien, y todos estamos aquí, tenemos nuestras creencias. Sí, la invitación mía, a mí y a todos nosotros, es que estemos abiertos a las creencias y a las ideas de los demás, pero también tenemos que defender nuestras creencias. Tampoco se trata de ser tan veleidosos que, pues hoy, como decía Unamuno, soy de derecha o de izquierda según la hora en la que me lo preguntas. Así decía Unamuno. Si me lo preguntas ya en la noche cansado, pues soy de derecha. Si me lo preguntas en la mañana, pues soy de izquierda, estoy más motivador. Bueno, ese era Unamuno, así era muy irónico con sus comentarios. Entonces así, no vamos a ser así, no vamos a ser tan veleidosos, vamos a tratar de tener una creencia que dure, aunque vamos a estar abiertos a modificarla con el paso del tiempo. ¿Algo más? Exponemos entonces el capítulo 1, que se titula Hacer lo que es debido. Aquí nos va a ayudar Luis Manuel, poniendo aquí en el pizarrón las ideas principales del capítulo, que las vamos a entresacar, los 5 que leímos el capítulo. ¿Quién quiere empezar? ¿Quieres uno? ¿Mande? Ah, bueno. Sí. Sí. Yo si quieres anoto. Sí, ¿por qué no? Sí. No, si quiero, pero bueno. Ahora sí, perdón. La primera lectura, al tratar del huracán que afecta a la costa de esta ciudad, básicamente nos va a hablar de los excesos que se dan ante una desventura. Es decir, nos platica el caso de la mamá que pone un número especial que tiene que buscar un alojamiento y que se excede en el precio en un 400%, en la botella de agua cuánto cuesta. Es decir, los excesos que generalmente ocurren no nada más donde lo cita el autor, sino en cualquier parte donde esto sucedía. Entonces, la primera referencia que a mí me da es que es un comportamiento humano
bastante repetitivo ante situaciones de contingencia, de emergencia. Y esto revelaría un poco cuál es la postura que tienen empresarios, que tienen comerciantes que aprovechan una circunstancia para enriquecerse. Y lo que yo pensé de inmediato es cómo lo llevo a mi alumno, porque mi alumno está muy relacionado por ahí. Y al hablar de justicia y lo que sería la ganancia, ¿qué tanto le corresponde al patrón, qué tanto le corresponde al trabajador? Es donde yo lo aterrizo. Yo creo que nos falta algún referente teórico. Si buscamos en Carlos Marx, volvemos a hablar de la composición orgánica de capital como una categoría económica específica de esta problemática. ¿Qué quiero decir? Una empresa, y me voy a términos muy simples para agilizar lo que sea en el salón con los alumnos. Si una empresa genera en el año 10 millones de pesos, su composición orgánica de capital constante es de 80%, el capital variable es 20%. Bueno, entonces esos 10 millones deberían repartirse equitativamente y siendo justos desde alguna perspectiva, 8 millones para el dueño del capital constante y 2 millones para todos los disponentes del capital variable. Y dependiendo de un nivel jerárquico específico, repartirse esos 2 millones. No digo que sea la mejor, pero es una visión que me da un planteamiento de justicia en función a lo que aportó cada quien porcentualmente a la consecución de una tasa de ganancia específica que debería ser repartida. Yo creo que sería un punto en el que si no manejamos alguna conceptualización mínima, nos llevaría a un debate interminable de cuánto le corresponde a cada quien. Es decir, en la medida en que me apoyen algo, podríamos avanzar, ¿no? Y para que cada uno le quede un poco más claro, y sobre eso discutir. Muy bien. Y es que ahí también entra el factor de la plusvalía, que es con lo que se queda el patrón, y por eso mismo es injusto, ¿no?, lo que se le retribuye al trabajador dentro del capital variable. Ahí está justamente la injusticia en vez de la justicia. Ahorita estamos todavía exponiendo el capítulo, pero si quieren intervenir, o sea, el primer ejemplo que pone Sandel, el Katrina, es el Katrina, ¿verdad? El huracán, se aprovechan los comerciantes y hacen su agosto y bueno. Es el huracán Charlie. Ah, no, el huracán Charlie, no es el Katrina. Charlie. Y yo ahí, ¿Sí? en la segunda página, dice precio justo y precio abusivo, ¿no? Como que describe en la primera página. Arturo, si quieres tomar esta silla, que no se quede. ¿Sí? Aquí, si quieres, sí. Precio justo y precio abusivo, ¿no? Entonces se empieza a manejar esos dos términos. Precio justo y precio abusivo, tienes razón. Es como la primera idea. Todos estos ejemplos son para que él nos diga, miren, hay esta posibilidad de tratar el asunto, que es la aristotélica, y esta posibilidad utilitarista, y esta posibilidad de la liberal. Si fuéramos liberales, por ejemplo, pues están en su derecho de poner los precios que quieran aprovechándose del desastre natural. Eso es lo que está diciendo Sandel. Si eres un liberal a ultranza, no un liberal igualitario, no. Un liberal a ultranza es, deja que el mercado se comporte libremente, no le estés metiendo controles al mercado. Le metes controles, ya lo prostituiste al mercado. Bueno, es nada más para que avancemos. ¿Qué más dice este autor en este capítulo? Los que lo leímos. Por allá. Ah, sí. Sobre eso del precio justo y el precio abusivo, lo que pasa aquí con el huracán, también comenta que esta cuestión de libre mercado implica como que una libertad, pero también habla de unos vicios en la sociedad, ¿no? Es decir, hay más demanda, entonces va a ser más caro y no me importa si les parece justo o injusto. Y que esta valoración de lo que sería injusto, que es lo que indigna a las personas, hay una parte que no la subí, no la encontré, pero sí hacía como la mención de que la justicia no podía estar sustentada en un juicio de virtud o vicio, ¿no? O sea, no podemos decir si es bueno o malo desde la virtud de la sociedad o el vicio de la sociedad, ¿no? Entonces eso me llamó mucho la atención de cómo se manejaban las cosas. Una cosa es la economía y otra cosa es la justicia, como que trataba de separar un poquito la perspectiva en el ejemplo específicamente, ¿no? Muy bien, muy bien. Sí, acá, sí. A ver, el capítulo habla de 3 ejemplos. Son 13. Con 3 ejemplos
Uno es sobre los precios justos o abusivos, el otro tiene que ver con la eliminación del rescate bancario, y después, uno más pequeñín, las medallas a los... hay que darle las medallas de honor a los veteranos de guerra. Correcto. Y después de esos tres ejemplos que sirven como para hacer la polémica, utiliza una metáfora del tranvía y de rescatar la vida humana para exactamente, que creo que se queda ese nivel, en ese primer capítulo, como de ubicar cómo discernir qué es justo, qué es bueno, desde principios, que puede ser desde el principio del bienestar, desde el principio de la libertad o desde el principio de la virtud, ¿no? Correcto. Y desde ahí tomar decisiones, porque eso es lo que se toma, ¿no? Ahí analiza las decisiones que ya se tomaron, que siempre es más fácil, ¿no? En el juicio, pero es como enmarca, con esos tres ejemplos es, ¿usted qué haría? Y si lo hace, ¿desde qué principio? Y si hace desde ese principio, fue la mejor decisión que se pudo haber tomado. Y ahí se acaba el caso. Después ya nos saltamos Hasta el décimo. Ahora, aquí en lo que dijiste, lo del tranvía, es posterior a la presentación de las tres maneras de enfocar la justicia. ¿Podríamos decir cuáles son esas tres maneras de enfocar la justicia que están en ese capítulo? Sí, ¿no? Sí, Bienestar. el bienestar y la libertad. Bienestar, libertad Y virtud. y virtud. Yo medio las mencioné hace ratito, pero sí hay que decirlas. Son tres modos: bienestar, que es el utilitarismo; libertad, que es el liberalismo o libertarismo, como les suelen decir; y virtud, que es el comunitarismo. Son tres modos. Tres modos de decir. Aquí sí hay que quizá lo que menos quede claro es eso del bienestar, ¿no? O sí queda claro. O sea, el utilitarismo, sus reglas, y la queremos poner aquí, es la mayor felicidad para el mayor número. Esa apréndansela de memoria. Los utilitaristas, en economía hay muchos utilitaristas, y ahorita en el equipo de Calderón y en el de Peña también, es la mayor felicidad para el mayor número. Claro que hay utilitaristas serios y utilitaristas pues, de segunda. O sea, aquí estamos hablando de los serios, que es la mayor felicidad para el mayor número. Que obviamente siempre tiene, por eso atacan muy duro Kant y John Rawls, bueno, Kant no, pero John Rawls directamente, al utilitarismo. Porque si es la mayor felicidad para el mayor número, ahorita no tenía silla Arturo. Entonces, como es minoría, pues no le damos silla y que se quede de pie. Entonces las minorías salen afectadas, y eso no lo admite el kantismo ni John Rawls. O sea, las minorías tienen también derechos, tienen también dignidad, son seres racionales, por lo tanto, respeto también para las minorías. Y el utilitarismo dice, no, ¿cuál respeto ni qué nada? Vamos adelante porque tenemos que resolver estos tres problemas que tú nos planteaste. Y también lo del tranvía sin frenos, tenemos que resolver eso, y el utilitarismo tiene esa gran ventaja, es muy práctico, es muy práctico. Ahorita, pues ni modo, no tiene silla, pues se fregó, que se quede de pie, etcétera. Se aplica para muchísimas cosas, en el aula, en la familia, en el trabajo, en la calle. El utilitarismo tiene esa gran ventaja, hace un cálculo de la felicidad. Y ahí después, en el capítulo 2, empieza a criticar esto de que no ve por las minorías, esto de que cómo vas a estar calculando la felicidad si no es medible la felicidad. Bueno, pues sería medible si nos pusiéramos de acuerdo en que la felicidad tiene que ver con el placer de tomarse una cerveza. Si ya llegamos a ese acuerdo de que música clásica no, cerveza sí, pues entonces sí vamos a estar en la misma sintonía. Pero como aquí hay tres que les gusta la música clásica y llegan al paroxismo yendo a Mozart, a Bach y a Beethoven, pues va a estar muy difícil hacer ese cálculo. Pero bueno,
El utilitarismo apuesta que se puede, sí se puede. Entonces, perdón este excursus, ¿algo más de ese capítulo 1? Yo insistiría, bueno, me quedó un poco la duda, cuando en el último él habla de una virtud cívica y ya mete el tema del bien común, ¿no? Entonces, en virtud no es virtud individual, no es una persona virtuosa así, casi en el cielo, sino de una virtud cívica, ¿no? Él insiste en que estamos hablando de una virtud de los ciudadanos, ¿no? Eso me llamó la atención. En el comunitarismo no hay esa desvinculación de la virtud individual con la virtud social, por eso se llama comunitarismo. Vamos a suponer que esto es una comunidad. Entonces, si alguien no fomenta la virtud, va en detrimento de todos nosotros. Tenemos que castigarlo, porque si no lo castigamos, nuestra comunidad se va a venir abajo. Vamos a suponer que tenemos una caja chica y dijimos que la caja chica era nada más para chicles y alguien lo está usando para dulces, pues esa persona nos está afectando a todos porque ya no hay para chicles, porque lo está usando para dulces. Pues es un mal ejemplo porque se complementa el dulce con el chicle, pero bueno, mejor los ejemplos de Sanders. Bien, algo más del capítulo que nos falte, lo del tranvía sin frenos, ¿alguien quiere explicarlo un poquito? Porque ahorita dijeron que había 3 ejemplos, que, por cierto, antes del tranvía, si pueden explicar un poquito lo del rescate bancario, ¿por qué la sociedad gringa? Aquí este autor dice que no se enojó, es que hubo primas, ¿no? Hubo primas, ¿sí? ¿Quieren explicar lo de las primas? ¿Sí? No lo de las hermanas, sino lo de las primas. Sí. Más o menos lo que dice, a ver si entendí, es que cuando fue de la crisis del 2008, se hizo un rescate bancario, pero además a los directivos de las empresas que se rescataron se les dieron primas. Exacto. No hermanas, primas. Y entonces, pues la sociedad se indignó mucho, ¿no? Por un lado, antes está hablando de la cuestión de la codicia y de la avaricia, ¿no? Y dice, bueno, se indignó la gente en Estados Unidos por este rescate y luego por las primas, porque esa gente pues no merecía que se le premiara, ¿no? Porque habían fallado. Pero entonces dice el autor, la cosa no era un problema de virtud, de falta de virtud, ¿no? Que fueran muy judiciosos, sino de fracaso. O sea, la gente, como decía, ¿cómo se le va a premiar a alguien que fracasó, que no sacó adelante asuntos, pues, ¿no? Abajo, pues, y encima se les premia. Muy bien presentado de tu parte. O sea, no lo vieron mal. Lo que lamenta Sanders en el fondo es que la sociedad gringa no haya visto mal eso porque era un vicio, sino porque le estaban premiando fracasados, y la sociedad gringa se molesta con los losers, divide mucho a los losers y los winners, los ganadores y los perdedores. Nuestra sociedad menos, pero en Estados Unidos sí pesa mucho eso. Pequeña Miss Sunshine, tantas películas que hemos visto sobre el tema. Entonces se molestó la sociedad gringa porque estaban premiando a fracasados, y no se molestó porque el premiar a esa gente era realmente ofensivo con la gente que estaba pagando sus impuestos para que el rescate bancario, que eso estuvo, o sea, aquí nos pasó con FOBAPROA, seguimos pagando FOBAPROA de nuestros impuestos, ya ni sabemos cómo, más sabemos que se está pagando, ya no sabemos ni en qué va eso. Los incrementos de gasolina, el 13% se destina al pago de FOBAPROA. Fíjate, yo no sabía eso. Algo de 512 mil millones de pesos se duplicó en el primer informe que tuvo Consejo. Y aunque podíamos quiso dar a conocer el dato, por eso se le puede con la Organización Mundial de Comercio. Anual. Y habría que tomar a lo mejor a Estamos premiando un fracasado también. Para explicar la crisis subprime. La crisis subprime tiene la Por aquí nos vale, ¿no? Allá no. Muy bien, muy buen aporte tuyo, porque pues es un poco como el FOBAPROA. Aquí creo que no premiamos con primas a los fracasados, ¿verdad? ¿O sí?
Acá les regalamos todo. Le regalamos todo. Habría que regalar un rescate que en Estados Unidos sí se salva, en el rescate subprime, pero se pide en contraprestación la facturación de Chevrolet, de Chrysler y de Ford. En México no se pide ninguna contraprestación, sino que es a fondo perdido la mayor parte del costo, ¿no? Entonces, si los virus supieran eso, estarían mucho más enojados. El problema es que nosotros no somos enojados. Muy bien. Entonces está muy bien presentado por parte de ustedes este ejemplo del rescate bancario y las primas. Y pasamos a lo del tranvía. ¿Cómo está lo del tranvía? Y luego volvemos a las tres posturas. Yo creo que ya quedaron claras las tres posturas, pero a lo mejor lo del tranvía nos ayuda a verlo más claro. ¿Cómo estuvo lo del tranvía? Sin frenos. Este ejemplo es socorrido por, lo visitan muchos autores, también lo leí en Peter Singer, en un libro que se titula Un solo mundo. El ejemplo no es de ellos, ni de Singer ni de Sandel, no me acuerdo de quién es. Aquí está el ejemplo del tranvía. ¿Alguien quiere presentarlo? ¿Lo recuerdan o ya lo pasamos esto? También está lo de los cabreros afganos, porque se relaciona con lo del tranvía sin frenos, lo de los cabreros afganos. Pili lo explica. ¿Quién? Órale. Bueno, pone el autor un ejemplo de una civilización moral, ¿no? Que es que va un tranvía sin frenos y hay 5 trabajadores en las vías a los que pues, el tranvía va a capturar, ¿no? A matar. Pero está la posibilidad de desviarse, hay una desviación y hay un trabajador en esa otra desviación. Entonces, si se desvía el tranvía, va a matar a ese trabajador, ¿no? Entonces, esa primera disyuntiva es, pues, o sea, nos desviamos, salvamos a 5 y matamos a 1, pues valdría la pena. Es como la postura de si yo soy el chofer del tranvía, ¿no? Ese es el utilitarismo, claramente. Ajá, porque bueno, pues salvamos 5 vidas, matamos 1, pero salvamos 5. Y dice, bueno, pero si en lugar de ser el chofer del tranvía, tú estás como en un puente y estás viendo lo que va a pasar y hay un gordo aquí junto a ti, que si lo echas, va a parar el tranvía y entonces no va a matar a los 5 trabajadores que están ahí, ¿no? Es también como, acabo con una vida en favor de otras 5, pero ahí dices, híjole, pues empujar al gordo. No, hasta dice, bueno, hasta he pensado en aventarme yo, pues soy demasiado pequeño para parar el tranvía, ¿no? Al gordo. Entonces que mate a este gordo, pero salvo a los otros 5. ¿Por qué uno pensaría en la primera opción, sí me desvío para salvar a esos 5, y en la segunda opción dirías, ay no, no voy a aventar al gordo, ¿no? Y entonces habla de una cuestión de voluntad. Bueno, es un chorro aparte. Sí, pero tienes razón, Kevin, bien presentado. El tema es, si agarramos la onda utilitarista, a veces las circunstancias son de sálvese quien pueda y uno tiene que ser utilitarista porque no hay de otra, ya, como en este ejemplo, ¿no? Pues ni modo que me vuelva allí los derechos humanos y que se salven todos, pues no se pueden salvar todos, tienes que tomar una decisión. Como el policía que va en el microbús y se sube el asaltante, policía vestido de civil, pues mata al asaltante. Mató al asaltante, pero pues probablemente salvó alguna vida y salvó el dinero, el peculio de los que iban en él. Pero bueno, todos los ejemplos de estos, también el de los cabreros afganos, son para que pensemos en que hay 3 posibilidades de hacer justicia: la utilitarista, la liberal, pues dejarlo, pues que el tranvía haga siga su ruta y pues echa a los 5. Pues fue la suerte, ¿no? La suerte puso a los 5 trabajadores ahí. Y la otra, que es echarle pienso al tema de la virtud cívica. ¿Qué toca hacer para que nosotros como comunidad y como personas crezcamos juntos? Es un tema complicado porque el comunitarismo está muy a la baja, pero ahí están las 3 posturas. Presentamos ahora el siguiente capítulo y luego ya el debate, ¿no? ¿Sí? ¿Quedó claro el primer capítulo? ¿Quieren añadir algo más los que lo expusieron? Bien, el capítulo 10, como les decía, es donde... pero nomás una cosa antes, y los que tienen ahí flojita,
En la página 30, Sandel dice en el último párrafo, más para que vean que él ya enseña sus cartas desde el capítulo 1. Por último, llegamos a las teorías que ven a la justicia asociada a la virtud y a una vida buena, virtud y felicidad, eso es Aristóteles tradicionalmente. En la política contemporánea se suelen identificar las teorías de la virtud con los conservadores culturales y la derecha religiosa. Ahí ya no nos gusta. Es bueno, si me van a identificar con la derecha católica de este país, pues ya me dio huevo esto, ¿no? Conservadores culturales. Y añade que se elegirle sobre la moralidad es anatema para muchos ciudadanos de las sociedades liberales. Yo soy liberal, a mí no me gusta que se meta la iglesia en el tema del aborto, mejor un debate y que se vote y se acabó. Ah, no, espérate. Pues haciéndolo se corre el riesgo de caer en la intolerancia y la coacción. Pero la noción de que una sociedad justa es la que se adhiere a ciertas virtudes y ciertas formas de conseguir una vida buena, ha inspirado argumentos y movimientos políticos a lo largo de todo el espectro ideológico. Aquí Sandel diciendo, pues que sí vale esta postura. No solo los talibanes han conformado su visión de la justicia según ideales morales y religiosos, también los abolicionistas, ahí se refiere sobre todo, y lo dice, y Martin Luther King Jr. Entonces, lo que está diciendo, pues tiene su parte negativa, porque hay locos, hay Jim Jones, hay que en Guyana, hay Tío Dos en San Diego, hay locos, menonitas, bueno, hay menonitas de un tipo y de otro, en Chihuahua, etcétera, que no nos caen bien porque son muy conservas, pero hay otros cuates que traen una cierta moralidad o virtud y que han aportado a la sociedad. Entonces él está diciendo es que esta postura sí vale, no es tan conservadora como se piensa, ni está tan identificada con la derecha, y eso es lo que vamos ahorita a debatir ya al final. ¿Alguna duda sobre esto que leí? Vamos ahora sí al capítulo 10. Sí. Ah, sí, órale. Nada más, un comentario que creo que marida muy bien con todo esto que estamos viendo. A mí me parece muy interesante todo el capítulo primero. Y a lo mejor me voy a ver muy duro con el ejemplo que voy a dar. Pero no sé por qué cuando leí el capítulo que ahorita que estamos discutiendo esto me vino a la mente Batman. ¿Quién? Batman. Ah. En estas últimas 3 películas que vimos de Batman. Y me voy a remitir a una escena específica de la segunda con el Guasón. Me parece que es como un paradigma bastante claro de lo que estamos hablando ahorita, que es cuando salen los dos ferries. Por un lado sale un ferry con puros reos, ¿no? Asesinos, violadores, matones, y el otro sale lleno de civiles, ¿no? Y el Guasón les pone una prueba, los barcos están llenos de explosivos. Y entonces el Guasón les da 15 minutos para que decidan qué barco explota o qué barco se salva. Pero que si ninguno de los dos explota a la medianoche, él hace explotar los dos. Entonces, me parece muy interesante porque, por un lado, en la parte civil, ¿no? Pues el debate es, ellos ya mataron, ellos tomaron decisiones, son matones, son asesinos, son violadores, ¿no? Por el otro lado, el debate de que pues van policías, van militares con los reos. Entonces, este dilema moral en el que se entra en la película, que yo creo que es la escena más densa de toda la película, porque realmente lo que Guasón, como él mismo se llama, ¿no? El agente del caos, quiere lograr es precisamente poner en juego la idea de la justicia, porque la gente dice, bueno, es que la justicia sería que ellos se mueran, que ellos ya son unas vidas absolutamente perdidas, son malos, ya hicieron un desastre, ¿no? Y nosotros somos buenos, porque somos los civiles, porque bla, bla, bla. Pero nadie tiene el valor o de justicia o de virtud cívica, ¿no? Para agarrar el control y controlar a los reos.
Y eso me remite a otra cosa, que es la cuestión de la justicia institucionalizada, porque creo que, si bien es cierto que la están manejando aquí, o bueno, por lo menos en los capítulos que leímos, la maneja como un ente que ahí está, un ente que existe, que lo damos por hecho. También es cierto que la justicia está muy controlada desde las instituciones, ¿no? Es decir, la justicia no la tomas tú, porque hay una institución, hay una sociedad que te impide tomar a la justicia por sus propias manos, ¿no? Es decir, ahí el valor moral o los códigos éticos, morales, llámense como se llamen, no los adquieres tú, sino que te los está proporcionando una institución. En México lo podemos llamar escuela, lo podemos llamar PGR, lo podemos llamar Ministerio Público. Es decir, siento que la parte institucional de lo que es la justicia también es un rollo que debemos de tomar mucho. Y cuando en algún momento llegué a tener clase, salimos en prepa, tomé este ejemplo justamente de los barcos para irme acercando a la justicia o al concepto de lo justo desde lo institucional. Y creo que al final de cuentas, te digo, si estamos acá, estamos todos cubiertos bajo un velo institucional, ¿no? Y estamos discutiendo un tema como justicia bajo un velo institucional. Entonces me parece que es importante y es interesante, ¿no?, ver otra perspectiva más de la justicia, ¿no? Yo añadiría, aparte de esas tres, pues el rollo de las instituciones, ¿no? Muy bien, muy bien. Me recordaste el prólogo de Ética como Amor Propio de Sabater, donde Sabater dice que en Carabanchel en el 69 hubo un grupo de presos políticos que pidieron mejores condiciones en la cárcel, en Carabanchel, que los otros presos del fuero común, porque pues, ellos eran presos políticos. Entonces, cuando estaban discutiendo, uno de ellos dijo: dennos mejores condiciones, porque nosotros hemos hecho muchas cosas por los demás y en cambio aquellos no. Y entonces Sabater dijo: yo no juego contigo porque yo nunca he hecho cosas por los demás, siempre he hecho cosas con los demás. Entonces es también lo mismo, digo, tenía razón o no Sabater, quién sabe, pero pone ahí la disyuntiva de si hay que tratar de manera diferente a los buenos que a los delincuentes del fuero común. Bien, ¿sí? No, quisiera pedir pues, la oportunidad de comentar una situación vivida en Guanajuato en 1973 y escuchar sus opiniones respecto a estos tres importantes pues, formas de hacer justicia. En 1973 en Guanajuato, específicamente en el Bajío, en la parte de Irapuato, Guanajuato, se encontraban las presas de la Sierra de Santa Rosa en Guanajuato completamente llenas. Entonces había una presa muy grande llamada El Conejo. Entonces esta presa, la presa del Conejo, si fueron vaciando las presas de la parte norte de la sierra, iba a llegar al Bajío, a la parte de la presa de Guanajuato. Entonces hubo lluvias mucho más fuertes y la opción que tenían era dejar que se reventaran de manera natural la presa del Conejo y no se sabía de dónde iba a llegar todo el agua. Y pues había cerca varias comunidades muy pequeñas y la más grande era Irapuato. En ese entonces estaba el presidente Luis Echeverría Álvarez, el presidente de la República. Y entonces resulta que avisaban a la ciudadanía que era posible que se reventara la presa. Si se reventaba podíamos tener una inundación de 4 metros promedio. Y bueno, la información era incierta. Y bueno, sucede que sin avisar, el ejército decide reventar la presa, pero en un lado, la decisión era, se deja que se reviente, así que con la fuerza de la naturaleza, cuando sea, y de la parte que sea, o se controla la explosión en una parte del borde de la presa, y lo que hicieron fue explotarla, pero con un cálculo técnico que se pudiera ir el agua a los campos agrícolas de los pequeños productores.
y que no se fuera a los campos agrícolas de grandes agricultores que exportaban brócoli de Bruselas, espárrago, fresa, pero eran los grandes productores. Entonces lo explotaron para que se fuera a los pequeños productores. Pero ahí el conocimiento técnico, la habilidad, provocó que el regimiento que fue a explotar murió y el agua se fue a Irapuato y se fue a Silao. Y hubo muertes espantosas, ¿no? Entonces, luego el argumento político fue que se remató de manera natural, pero pues eso no fue cierto, ¿no? Entonces ahí lo que veíamos las personas que vivimos esa situación con 3-4 días de inundación, de 2,5 metros, 4 metros, fue que un abandono total, ¿no? hacia la ciudadanía y luego hubo robos, hubo una situación de caos en esa pequeña población y bueno, eso fue lo que sucedió. Ahí lo que observo, por estar reflexionando, es que hubo también hubo una decisión, ¿no? Y obviamente iba a causar la muerte porque las casas eran de campesinos, ¿no? Según sus cálculos. Y por otro lado, se permitió pues la muerte de personas que iban a obedecer, ¿no? En un rigor militar. Y bueno, y por otro lado, pues la carestía y las infecciones y las enfermedades fueron terribles por 4 o 5 años, ¿no? Entonces, pero la falta de conocimiento técnico también hay Muy bien, tenemos más material para nuestro trabajo en el aula con este ejemplo que tú pones, donde se ve claramente una mala postura utilitarista, no está la postura libertaria, que la postura libertaria no admite que ninguna vida perezca por efecto de, y la postura, la otra pues está todavía más hecha a un lado, la postura de la virtud, la comunitarista. La postura comunitarista siempre apuesta por el más, es una postura más, vamos a decir, allá hay heroísmos, allá hay compromisos de fondo, ahí está el evangelio, no solo el respeto. La postura 2, matizada por Kant, es el respeto. La postura 3 es el amor. La postura 1 pues es el cálculo. Y normalmente se utiliza la 1, que es la que tú acabas de presentar, el utilitarismo, el cálculo. Bien. ¿Quiere alguien decir algo de la compañera? Si no, para... ¿Sí? Yo a mí me acompañó ahorita, no creo que hablaste de la decisión, de quién toma la decisión. Y desde prepa, que algún profesor de esta definición, que me tardaré varias vidas en ver qué quiso decir, ¿no? Pero es que justo es lo que decide un juez justo. Y así la he traído 30 años. Sí, todavía no la he podido desempacar, ¿no? Pero ¿qué es? Realmente es esa, ¿no? Esta decisión de juez. Esa distinción que haces es la distinción entre lo legal y lo justo. No hay que confundir, pero tampoco hay, al no confundir lo legal y lo justo, luego a veces nos ponemos muy puristas y nunca encontramos lo justo. Entonces también debemos tener cuidado, o sea, no se identifica lo legal con lo justo, pero pues tenemos que encontrar una salida a los problemas. No podemos estar diciendo, bueno, no es justo, es legal pero no es justo. Esto se da mucho en la cuestión laboral. Cuando hay un despido de alguien, siempre uno dice 3 meses, 20 días por año, pues es lo legal, pero no es lo justo. Bueno, pues vamos a decir que es lo justo, porque si no decimos que es lo justo, nos vamos a complicar la vida. La empresa no da para que te dé además de 3 meses, 20 días por año, 1 millón más. Pues ¿cómo te da 1 millón más? Pues me va a quebrar la empresa. Entonces, lo legal y lo justo, sí se vale hacer la distinción, y la hace mucho el comunitarismo, es quien más la hace, porque el liberalismo se concentra más en lo legal, en el Estado de Derecho. ¿Sí? Entonces, quien hace más la decisión, pero no podemos ponernos en plan de estirar tanto la cuerda que finalmente, como en el ejemplo que tú ponías, pues no se hizo prácticamente ni lo mínimo.
más bueno. Pero en cuanto a los resultados esperados. En cuanto a los resultados, pero En cuanto a los resultados esperados, hubo una visión y sobre ello una decisión, pero una falta de tesis técnica. Ahí se juntó todo y salió mal. Pero bueno, sí hay que tener ahorita en cuenta esto. No quisiera que nos perdamos en definiciones de justicia. Cuando mencionó Luis Manuel a Platón, pues la definición de justicia de Platón no nos ayuda mucho, porque Platón dice que lo justo es que cada quien haga lo suyo. Y en el capitalismo no funciona mucho eso, que cada quien haga lo suyo quiere decir, pues si naciste para bolero, pues sigue boleando. Oye, pero es que no me gusta ser bolero, pues te aguantas, porque tú haces bien tu función de bolear los zapatos, ¿verdad? El que nace para tamal, del cielo le caen las hojas, o el que nace para pobre, del cielo le caen los bukis. Sí. Esa postura de tú naciste para bolero, naciste para bolero, creo que traería una implicación ideológica clasista muy marcada, de su mecanismo de exportación, y que debemos enfocar todas las baterías para desenmascarar esas posturas, que son muy actuales y se existen más frecuente de lo que pensamos. Inclusive los alumnos se manifiestan abiertamente. Es que no todos podemos ser dueños. O sea, ahí está el germen de esta conceptualización. Sí, y en el libro cuarto de la República sí está dicho así, porque la visión de Platón es que si los guerreros del Santos Laguna, no, los guerreros de la República, los gobernantes y los comerciantes artesanos, hace cada quien bien su función, la funcionalidad de la República, hay justicia a nivel república y también a nivel individual, hay armonía y equilibrio. Suena bien, pero no estamos en esas condiciones, sino estamos en un capitalismo donde hay mucha movilidad social, donde, bueno, hay el ascensor social por excelencia es la universidad, y uno espera que estudiando aquí, pues yo consiga una buena chamba, y resulta que no se dan esas cosas por este tipo de ideologías que tú dices. Bien, veamos, porque ya está acá, ya casi acabamos las 2 horas, pero bueno, vamos a ver, para cumplir con la tarea, es el capítulo 10, que también tiene mucha riqueza, se titula La justicia y el bien común. ¿De qué trata ese capítulo 10? A ver, ¿quién empieza? Habla primero de la neutralidad. ¿Qué es eso de la neutralidad? Después el debate del aborto y el de las células madres. Les voy diciendo los apartados para que se ubiquen los que lo leyeron y los que no lo leyeron. El segundo apartado es el debate del aborto y las células madre. El tercero, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Está largo allí el debate sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, muy largo. Luego ya pasa a hablar otra vez de teoría, la justicia y la vida buena, una política del bien común, y se acabó, ¿verdad? Esa política del bien común tiene 4 apartados y se acabó. Entonces, como dijo el descuartizador, vamos por partes. Entonces, primero lo de la aspiración a la neutralidad. ¿Quién quiere exponer esa partecita? La aspiración a la neutralidad es la introduccióncita y la aspiración a la neutralidad. Incluso habla ahí de Obama, que Obama lo pone contrario a esa aspiración a la neutralidad. Obama. Se me hace que no llegaron a esa parte, ¿verdad? ¿Eh? La de John F. Kennedy, donde habla de que bueno, es un presidente que es católico, y entonces el temor de los ciudadanos norteamericanos dicen que va a haber una postura de sometimiento al Vaticano. Entonces, bueno, dice, un presidente debe de tener una postura neutra en lo que se refiere a las posturas religiosas y a las obediencias. Básicamente sería el punto, ¿no? Cómo el Estado liberal actual exige ser neutral. ¿Ante qué?
ante diversas concepciones de vida buena. ¿A qué se refiere eso? Pues de los que estamos aquí, unos pensamos que la vida buena es chupar, otros pensamos que la vida buena es oír música clásica, otros pensamos que la vida buena es dormitar más de 8 horas diarias, otros pensamos que la vida buena es un toque de marihuana, ¿verdad, Luis Manuel? Otros pensamos que la vida buena... No, él nunca lo ha hecho. Él nunca. Otros pensamos que la vida buena es trabajar, pero bastante. Otros que la vida buena es explotar y dar latigazos al que esté al lado, etc. Entonces hay muchas maneras de ser feliz, pero entonces el Estado no se debe meter en eso. El Estado debe ser neutral, porque como hay una gran pluralidad es un poquito aquello que decía Stuart Mill. Stuart Mill decía, prefiero ser un Sócrates insatisfecho a ser un cerdo satisfecho. Y la frase sigue, ahorita no me la sé de memoria, pero esto es, prefiero ser un Sócrates insatisfecho a ser un cerdo satisfecho. O sea, prefiero una felicidad sofisticada, si es que puedo llegar a ella, y si no, pues mejor insatisfecho. O sea, la sabiduría de Sócrates, la contemplación, la especulación de las ideas, a ser un cerdo satisfecho, o sea, hartarme de comer y de beber y puros placeres del vientre, de la carne y de todo lo demás. Entonces, lo que está diciendo la frase de Stuart Mill es que en la sociedad contemporánea liberal hay muchísimas concepciones de vida buena. Y lo que tiene que hacer el Estado es ser neutral, no puede estar metiéndose hasta allá. Vamos, por eso vienen los ejemplos. Si alguien abortando cree que así su vida va a ser más llevadera, pues eso es cosa de la vida privada, el Estado no se tiene que meter en eso. Esa sería una neutralidad así total del Estado. Por supuesto que el Estado liberal se mete en esas cosas, pero hay como, vamos a decir, grados de meterse en la vida privada de nosotros, del Estado. Hay grados. Hay estados pues teocráticos, el Estado talibán, se meten muchísimo en la vida de las familias. Y estados que se meten muy poco y así, ¿no? Dependiendo de... Pero aquí en este apartadito, pues está poniendo el ejemplo de Kennedy y cierra con el de Obama. Dice, así cierra este apartadito, que Obama dijese que los progresistas deben abrazar una forma de razón pública más abarcadora y más amistosa con la fe, refleja un instinto políticamente sensato. O sea, Sandel dice, Obama está bien. También es una buena filosofía política. El intento de desligar los argumentos sobre la justicia y los derechos de los argumentos sobre la vida buena es un error por dos razones. En primer lugar, no siempre se pueden zanjar las cuestiones referentes a la justicia y a los derechos sin resolver cuestiones morales sustantivas. Y en segundo lugar, incluso cuando es posible, puede que no sea deseable. O sea, por ejemplo, los testigos de Jehová que se niegan a la transfusión de sangre. Nosotros desde una posición liberal decimos es una tontería porque está afectando el futuro o el presente de esas familias que son testigos de Jehová, no se van. Bueno, entonces aquí dice que no, en segundo lugar incluso puede que no sea deseable que nos metamos en eso. Digo que desliguemos la justicia de la vida buena. Él está porque la liguemos y ese es el tema que nos tiene reunidos hoy, la postura de Sandel y cómo nos ubicamos nosotros frente a él. El siguiente punto es ya el concreto del debate del aborto y las células madre. ¿Quién quiere explicar esa parte? El debate del aborto y las células. Es que me quedé reflexionando en el punto anterior. Yo escribía si se puede ser neutral para romper los paradigmas de los estudiantes universitarios. Estando en el aula, ¿cómo verías tu postura cuando tengo a 25 estudiantes que tienen sus propias concepciones? Y mantener el respeto por la persona, para que la libertad sea una virtud, ¿no? Y sea, que se dejen
ejemplo, y creo que como jóvenes universitarios, pues a eso vienen, a romper el paradigma y a ampliar sus posibilidades. ¿Cómo hacerlo? Bueno, aquí nos vamos a dividir porque unos van a decir es que la neutralidad es posible y otros vamos a decir que es imposible. En el aula, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Yo recuerdo que en la Conferencia Episcopal Latinoamericana que hubo aquí en Puebla, hace muchos años, en el 79, si no me equivoco, estaban discutiendo si en el documento decían que la iglesia estaba libre de ideología. Vamos, como lo decía Marx, bueno, no el Marx, el marxismo, que era científica y no ideológica. Estaba libre de ideología y ya estaban a punto de poner en el texto: las posiciones de la iglesia nunca están ideologizadas, son científicas. Bueno, no decían científicas. Y entonces un obispo peruano levantó la mano y dijo: el que esté libre de ideología, que tire la primera piedra. Entonces aquí es lo mismo, o sea, nosotros estamos en el aula, pero pues sí traemos nuestras posturas. Ahora, como tú dices, hay que respetar, pero tampoco no voy a argumentar mi posición con los muchachos. O sea, no estoy yo diciéndoles que voten por, pero sí tengo que argumentar, tengo que decir lo que pienso, respetando las posiciones de ellos. Y más en una ciudad como Puebla, donde hay posiciones muy conservadoras que es necesario que hablemos sobre ello. Por eso se llama área de reflexión universitaria, porque hay reflexión a ese nivel. Eso es todo. Tienen que haber argumentos. Por supuesto que al terminar la clase va a haber 5 poblanos que no van a cambiar de posición y van a seguir pensando que está muy mal la onda de la minifalda. ¿Sí? Al respecto de la neutralidad, yo estoy totalmente a favor de que haya respeto con el alumno, que haya diálogo, que todo lo que ustedes quieren, libertad. Pero personalmente, yo considero que tiene que haber una línea, tiene que haber un compromiso. Y no estamos acá buscando la excelencia de la UTLA o el liderazgo del TEC de Monterrey. Yo creo que tenemos una intencionalidad específica a los maestros de aula. Y desde esa postura sí tendría, no considero que existiría tanta neutralidad. Yo creo que en el discurso hay una intencionalidad específica, impulsada sobre todo por la justicia y a los menos favorecidos. Y a lo mejor nos da pena a algunos maestros decirlo, pero yo considero que es una postura que va a estar a la de la compañía de Jesús. Si están como una universidad de Jesús, tienen que trabajar, ¿no? Porque si no, entonces me voy al texto. Fíjate, el último libro de Lipovetsky, que ya me parece que es variaciones sobre el mismo tema, yo dije, pues ¿dónde está la riqueza? Habla de la desorientación en la sociedad. Creo que la riqueza de ese último libro es el énfasis en que vivimos en una sociedad desorientada, sin rumbo, y nuestra chamba pues es darle un poco de rumbo. Tú tienes razón, hay que darle un poco de rumbo al asunto, orientar a los muchachos. No somos orientadores vocacionales profesionales, para eso hay gente muy buena, lo hace muy bien, pero sí nos toca orientar. Mal haríamos en, bueno, pues hablen y digan, pues yo total respeto, como decía ahora Milutinovic, yo respeto. Sí. O Cuauhtémoc Cárdenas cuando fue jefe de gobierno, y ¿usted qué opina de tal cosa? No estoy enterado. Entonces, no, sí estamos enterados y no respetamos en el mal sentido, es un falso respeto. Sí decimos lo que pensamos y bueno, siempre va a haber 2, 3 que se molesten, pisa uno callos. Lo que no se vale, en mi opinión, es imponer el bien e indoctrinar. Eso sí yo no estoy de acuerdo, porque pues yo como yo no tengo la verdad, digo, tengo mi verdad y la comparto con mis argumentos. Volvemos a lo del perspectivismo. Los muchachos sí tendremos, nos desviamos un poquito porque estábamos hablando de la neutralidad del Estado y ya bajamos a lo del aula, pues está bien. También yo creo que lo que pasa a nivel Estado, creo que pasa también a nivel aula. A nivel Estado, pues el Estado se mete, aunque no quiera, en estas discusiones de
matrimonios entre personas del mismo sexo o el debate del aborto y el de las células madre. Aquí el de las células madre está lejos de nosotros, y también lo de que la adopción de hijos por personas del mismo sexo. Pero ya empieza a haber debate, sobre todo en el DF, ha habido mucho debate por el aborto y por el matrimonio gay, ha habido mucho debate y hay mucha inconformidad, mucha gente que no está de acuerdo con la ley Robles, etcétera, etcétera. Pero él pone estos ejemplos pues para tratar de llevar algo a su molino de que tiene que haber una postura más allá de la neutralidad, de que tiene que haber una postura cívica, política, social, etcétera, en el debate sobre la justicia en la sociedad contemporánea. Ese es un poco su asunto. ¿Quieren decir algo más sobre lo que dice de estos dos apartados, matrimonios del mismo sexo y células madre y aborto, antes de pasar a las conclusiones de una política del bien común? ¿Algo que quieran añadir? Pues la salida, en la 290 dice, por el Estado, dice, los matrimonios sancionados por el Estado por uniones civiles. Entonces él dice que decidan si se casan o no se casan, pero da una tercera salida, que es la de uniones civiles. Y cita un tal Kindley para hablar de una desoficialización del matrimonio, que él no está de acuerdo, obviamente, y supongo que algunos de ustedes no están de acuerdo. Dice, si el matrimonio fuese un asunto enteramente privado, así dice Kindley, todas las disputas sobre el matrimonio gay serían irrelevantes. El matrimonio gay no tendría la sanción oficial del Estado, pero tampoco la tendría el matrimonio de heterosexuales. Esa es la postura de Kindley, que el Estado no se meta en el matrimonio. Aquí, ¿cuál es la epístola que leemos en los matrimonios civiles aquí en México? Chorocán. Que esa epístola y todo ese rollo ya no existan, y que cada quien se case con quien quiera y haga lo que quiera, y nos evitamos de problemas, y así el debate sobre el matrimonio gay pasa a segundo plano. Esa es la postura de Kindley. ¿Ustedes estarían de acuerdo con esa posición? De que pues ya no haya matrimonio civil, ni religioso, ni nada, sino sea una cosa, sí, me caso contigo para toda la vida, yo hago mi ritual ahí en mi casa con mis cuates, y pues ya nos tronó la cosa y el divorcio y nada de que. Aquí sí no habría el tema que Kindley no está previendo, es el tema del divorcio y quién se queda con la casa y quién mantiene a los hijos. Se le está olvidando a este hombre. Pero bueno, así lo dice, pero es un poquito para hablar de la neutralidad. Incluso habla de la poligamia. Dice, el verdadero meollo del debate del matrimonio gay no es la libertad de elección, sino la cuestión de si las uniones entre personas del mismo sexo merecen que la comunidad las honre y reconozca. Es decir, si cumplen el propósito de la institución social del matrimonio. O sea, dice, no podemos evitar discutir sobre los fines del matrimonio. ¿Cuáles son los fines del matrimonio? Tradicionalmente hablando, ¿cuáles son? Procreación. ¿Nada más procreación? El bienestar de los cónyuges. Es que aquí la encíclica ¿se acuerdan cómo se llamaba la Pillorum Regresio? La encíclica Pillorum Regresio, ¿cómo se llamaba? Realmente no la broma que estoy haciendo yo. La Humane Vitae era la Pillorum Regresio, así le pusieron porque estaba contra la píldora. Pero ella hablaba de dos fines, el fin procreativo y el fin unitivo, decía la encíclica, que tú lo dijiste de un modo y tú de otro. Tú dijiste apoyo mutuo, bienestar de los cónyuges. Nada más que lo del bienestar de los cónyuges se puede entender como que los cónyuges gocen la vida en la alcoba matrimonial. Bien. Gocen la vida en la alcoba matrimonial. Se puede entender, pero también se puede entender como la unidad de los cónyuges. La encíclica dice unitivo y procreativo. Entonces tenemos que debatir eso.
es lo que dice el autor, no podemos dejarlo a la postura de Kinley de que pues te quieres casar o no, pues es tu bronca. Entonces, ustedes, ese es el tema antes de pasar a hablar de su postura de justicia y vida buena. Sobre este tema del matrimonio gay, ¿eso quieren decir algo más que falte los que leyeron el capítulo? Yo recibí una propuesta en el salón de clases de estudiantes que decían, bueno, si esta es una situación nueva que sale a la luz públicamente dentro de la comunidad y no hay una palabra con la cual definirla, porque el problema era, el debate se originó porque la definición de matrimonio era unión entre un hombre y una mujer, lo único que hace falta es traer una palabra nueva y ponerla en el diccionario, que se llame matrimonio y defina algo a lo que se le tenga que hacer una nueva reglamentación, legislación, aceptación, rechazo o debate, ¿no? Entonces ahí se quedó esta vez como propuesta. O sea, nominalismo, cambiamos la palabra. O sea, falta una, no es una nueva, no falta, es una que falta. Sí, en el tema de los matrimonios gay, el fin sobre el que se discute mucho es el procreativo, no el unitivo. Sí se discute en sectores muy conservadores también el fin unitivo, porque se duda que haya unión real, a fondo, plena, entre una pareja gay, un sector muy conservador. Pero lo que más bronca hace en general es lo de la adopción de los hijos. Si pueden ser educados de manera normal, entre comillas, los hijos por una pareja gay. Filadelfia, Tom Hanks, ¿sí? ¿Quién era el otro? Denzel Washington, claro. Muy bien, estamos muy bien porque ganó el Oscar, ¿no? Tom Hanks ganó el Oscar con Filadelfia. Ahí empieza en Hollywood a tratarse el tema. Ya se había tratado mucho en el cine europeo. Entonces ahí está, pero no nos importa mucho ahorita entrar al tema de ética aplicada, que sí es importante, pero ahorita no nos da tiempo, nos quedan 15 minutos y tenemos que cerrar. Nos faltan dos apartados, justicia y vida buena y una política del bien común. En el apartado justicia y vida buena está la posición de Sandel contra el utilitarismo y el liberalismo. La leemos si quieren para que la tengamos. Al final dice, me parece un error, no se llega a una sociedad justa solo con maximizar la utilidad, ese es el utilitarismo, maximizar la felicidad, maximizar la utilidad, o garantizar la libertad de elección, libertarismo, que no se viole la libertad de nadie, todos somos dueños de nosotros mismos, y no te metas con mi cucu, como decía la cumbia. Para llegar a una sociedad justa hemos de razonar juntos sobre el significado de la vida buena, así como lo estamos haciendo ahorita, y crear una cultura pública que acoja las discrepancias que inevitablemente surgirán. Entonces, está invitando más bien a que nos vayamos a la tercera posición. No está de acuerdo ni con utilitarismo ni con libertarismo, y por eso en el último partido, una política del bien común, página 296, nos presenta esas cuatro, vamos a decir como, es casi como un programa comunitarista de justicia. La primera es ciudadanía, sacrificio y servicio, ahorita vemos de qué se trata. La segunda es los límites morales de los mercados. La tercera, desigualdad, solidaridad y virtudes cívicas. Y la cuarta, una política del compromiso moral. Ese es el programa que él propone para que la justicia se realice según el comunitarismo o republicanismo, como le queramos decir, ¿verdad? Entonces vamos a ver, ciudadanía, sacrificio y servicio. ¿Quién quiere explicar eso de los que leyeron? Ciudadanía, sacrificio y servicio. ¿Qué es eso? Bueno, empezando por ahí y tratando de entender esto, a mí se me hace lo novedoso que una virtud, porque en cada uno de los puntos hay una, sea la que enjuicie, limite, por decirlo así, o ayude a tomar una decisión, ¿no? En este caso, por ejemplo, el sacrificio, y pone lo que dijo Obama, ¿no?, frente a lo que pasó después del 11 de septiembre, que decía, en vez de ir a comprar, como
rehacer los mercados como hizo Bush o invitó Bush. Habría que hacer una propuesta a un sacrificio compartido, le llama así, a reconstruir otra vez la base social y diciendo, bueno, toca no solamente tu bien particular, sino un bien más general, más amplio, etc. Eso a mí se me hace como lo sustancial, porque en cada uno, después vayamos, ¿no?, hay un elemento valorativo desde una virtud que enjuicia o limita el mercado, ¿no?, como es el segundo tema, o la desigualdad o la pobreza, que es el tercero, y al final, ciertamente cuando tú lees al final una política de compromiso moral, suena súper conservador y hasta da miedo, pero después de echarte el capitulito dices, no, o sea, va a pensemos los valores, las virtudes, de una manera fuerte, profunda, racional, moderna, de manera que podamos reconstruir esa base comunitaria y que no suene a mochería, sino que suene a una respuesta real, socialmente viable, para reconstruir el fracaso para él, ¿no?, del utilitarismo de nuestra propuesta de la libertad, ¿no? Creo que eso de fondo es la pregunta que se hace mucho en estos espacios de ARU, de integración, ¿no? Los valores realmente pueden ayudar a construir algo diferente, o con este rollo que cada quien, la libertad, ¿no?, aquí se maneja, bueno, en esta clase se maneja mucho, ¿no? Es de fondo ahí la pregunta, ¿no? Entonces, y después ya acaba y después ya no sé qué. Sí. Yo aquí nada más quisiera, aprovechando la plataforma que coloca Alejandro, si vemos la ética nicomaquea de Aristóteles, cuando habla sobre la virtud, nada más habría que tener cuidado en lo siguiente. No es suficiente la creación o la definición del discurso. También necesitamos que la gente, e incluso nosotros los que nos diríamos maestros de la virtud, tomando palabras del diálogo platónico, no solamente tendríamos que repetirlo, sino tendríamos que analizar si tenemos la capacidad y los elementos para ser virtuosos. ¿Sí? Porque ese es un factor que a veces, con todo respeto, yo veo en la universidad, hay discursos de moda y la gente se adhiere a los discursos y los sabe de memoria y así los recita con los alumnos, y por eso el alumno, para mi gusto, no capta o no lo quiere captar porque no está viendo una congruencia entre el discurso y la actitud y la disposición y la acción de la gente que dice el discurso, para no decir más cosas, ¿sí? Ese es un asunto. O sea, discursos tenemos un montón, pero también tenemos necesidad de llevar algo adentro sobre ese discurso. Entonces, aprovechando esa plataforma y como jalando por ahí algunos aspectos, ¿no? Entonces, aquí si nosotros queremos ser un área de reflexión universitaria, no basta nada más con la adopción del discurso. O si queremos ser un maestro de ética en la preparatoria, no basta la adopción del discurso. También necesitamos un poco, a través de nuestra vida, ver qué elementos nos van a distinguir para que nos reconozcan como portadores del discurso. Creo que eso sería interesante. Estamos ya en el cierre, 5 minutos más para que ustedes... Creo que lo expuso bien Alejandro, lo que dice ya al final, los 3 temas: ciudadanía, servicio, el tema de los límites morales de los mercados, la desigualdad social y virtudes cívicas y una política de compromiso moral. Ya está expuesto de una manera muy sintética por Alejandro. Y ahorita lo que tocaría para hacer, ustedes traten de concluir, y yo los últimos 5 minutos concluir relacionando con el tema del marxismo analítico que lo prometí al principio y con el social. Entonces no sé si quisieran decir algo más de este gran tema de la ciudadanía, servicio, etcétera, que suena un poco como extraño a una sociedad tan individualista como la nuestra. Ya casi el ser ciudadano es casi como ser un héroe,
Y antiguamente pues, ser ciudadano era algo normal, ¿no? O sea, pues, lo que hay que hacer para cumplir con los mínimos. Y ahora ser ciudadano, en esta dinámica de sacrificarse por los demás, servir, etcétera, en esta sociedad actual, que suena como ser casi un héroe, ¿no? Mira, ese es un ciudadano. A ver. En relación a eso último, ser consecuente con el discurso, o sea, que el discurso también tenga sus acciones prácticas. Charles Taylor, que coincide mucho con ¿cómo se llama? Sandel, es también comunitarista, plantea este valor de la justicia en el debate cultural, y él analiza tres conceptos culturales que son los que tienen que ver con las acciones que se llevan a cabo ya a nivel moral. Estos tres conceptos tienen que ver con el multiculturalismo, interculturalismo e intraculturalismo. ¿Cómo es que las diferentes culturas se relacionan y cómo es que el valor de la justicia se lleva más a fondo en cada uno de estos conceptos culturales y estas prácticas culturales? Por lo tanto, ya sabemos que el multiculturalismo o en el multiculturalismo una cultura se impone sobre las otras, ¿sí? En este caso, pues ya lo sabemos, la cultura del capitalismo está sobreponiéndose con toda su ideología sobre todas las otras culturas. En el interculturalismo se intenta relacionar una cultura con otra, pero no se logra esta identificación o esta igualdad que pudiera darse entre diferentes culturas. Finalmente, por el concepto por el que opta Taylor, es el de la intracultura, que ahí sí hay un compromiso por parte de un miembro que representa a una cultura en rescatar de alguna manera los valores diferentes o inmiscuirse de tal manera que haya una identificación de intracultural entre culturas. Esto ya entonces está planteado en el terreno de la moral, en el terreno práctico, pero que es ahí, en todo caso, a través de este concepto intracultural, cómo sí se puede realizar más la justicia que en los otros conceptos culturales. Pues ya para cerrar, y tú cierras, ¿no? No, es que algunos profesores tienen clase de 1 a 3, por eso se están yendo. No, ya cierro, ya no los canso. Nada más el tema, yo sé lo que están pensando, que esta postura de Sandel ve mucho por el lado de la mejora individual de las personas, que crezcan, que se realicen, que sean virtuosas, pero que si no modificamos las estructuras de un país, de una sociedad, la justicia a distintos niveles, la justicia no se va a lograr. Y sé que ahorita tienen en mente la famosa reforma laboral, y algunos están diciendo, bueno, es que ahí se están modificando las estructuras para madrear más a los trabajadores, y entonces por más que yo sea buena onda, me porte bien, sea un buen empleador y sea un buen empleado, pues de nada me va a servir todo mi esfuerzo, porque tiene que ir el cambio de estructuras con el cambio personal. Y ahí viene el viejo ejemplo aquel del médico que llega al pueblo y ve que hay amibas
en los pobladores, y entonces dice, bueno, pues les voy a dar, ¿cómo se llama esta para las amigas? Ya ni me acuerdo, metronidazol. Ahí ve el metronidazol, y vuelve 3 meses después y siguen las amibas. Pues qué raro, si les di metronidazol a todos, y hasta les madrié la flora intestinal y todo. Entonces llega un momento en que dice, es que el pozo está contaminado, tengo que descontaminar el pozo, pues para que no siga habiendo amibas. Entonces, ¿qué está diciendo el ejemplo? Que van las dos cosas juntas, el cambio estructural y el cambio personal. Y ahí es donde entra la postura que incorporé aquí, que no incorpora Sandel, la del marxismo analítico. ¿Por qué analítico? Porque no nos queremos casar con los dogmas viejos del marxismo, que si dictadura del proletariado, que si economía planificada, que... No, queremos hacer un análisis de los conceptos propios del marxismo y tratar nosotros a partir de ese análisis, a veces incluso hasta lingüístico el análisis, pues incorporar novedades como esta del subsidio universal garantizado, pensar en la explotación de otro modo. Él mencionaba la plusvalía al principio, a lo mejor ya está obsoleto hablar de plusvalía, pues vamos a hablar de otra cosa, pero finalmente es que no se nos olvide el elemento de cambio estructural, porque aunque seamos reformistas, revisionistas, y nos digan hijos de Trotsky o de Kautsky o del que sea, eso ya no importa. Lo que importa aquí es que ese dinamismo de pensar en modificar estructuras a favor, para que todo nuestro sacrificio no sea en vano, para que toda nuestra ciudadanía no sea en vano, para que todo nuestro servicio no sea en vano. Ese era el elemento que yo quería señalar como complementario. No está mal lo que él está diciendo, ni tampoco está mal el buen utilitarismo, ni tampoco está mal el buen kantismo, yo incluso aquí valoro mucho la postura de rol del liberalismo igualitarista, de la que hablamos prácticamente nada hoy, pero con eso quería terminar, decir, bueno, finalmente lo importante es la lucha por la justicia, y lo puedes hacer desde este marco teórico, o a lo mejor ni siquiera con marco teórico, desde una fe evangélica, cristiana o no cristiana, que te lleva a hacer cosas a favor de los demás, a que la gente de veras se distribuya mejor el ingreso, de que se reparen los daños ya en los términos de justicia aristotélicos tradicionales, justicia distributiva y justicia conmutativa. Pues hacia allá queremos llevar todo esto, y ya con esta me despido, no se les vaya a olvidar. Muchas gracias. La Universidad Iberoamericana otorga el presente reconocimiento a Javier Prado Galán por su participación como ponente en el seminario de formación sobre el marco teórico del arte con el tema ética. Ciudad de Puebla, 17 de octubre del 2002. Firma su servidora Ipati Valderas, nuestra directora. Y el compañero. Gracias a todos.